La fe. Tú has creído, Tomás, porque me has visto. Bienaventurados aquellos que sin haberme visto han creído. Juan 20:29. Cuando vemos en los periódicos que se habla de alguna decisión trascendental, que de momento acapara todos los titulares, y buscamos en el texto los comentarios que haya podido sugerir a los hombres públicos y a los observadores políticos de dentro y de fuera, nos solemos hacer siempre una pregunta. ¿Cuál será acerca de todo esto el veredicto de la historia? Este veredicto era lo más importante, la cuestión más verdaderamente trascendente en aquel domingo de Pascua hace tantos siglos, cuando por primera vez se ganó el título de Domingo de Pascua. Un hombre había muerto, con las formalidades de una ejecución legal, después de un proceso en el que las pruebas se habían venido abajo y el juez había rechazado toda responsabilidad por la sentencia. ¿Qué jurado iba entonces a estudiar el caso y a pronunciar el veredicto de la historia? El hombre muerto lo había nombrado por sí mismo, un jurado de 12 hombres buenos y verídicos, al parecer, de gente ordinaria, tal como la que se nombra para los jurados. Uno era pescador, otro recaudador de impuestos. Él hizo una profecía y los invitó a juzgarle, e invitó al mundo a juzgarle según que la profecía se cumpliese o no, la de que resucitaría de entre los muertos. Uno de ellos, desgraciadamente, no era un hombre bueno ni leal. Desertó de su puesto, hizo traición y se suicidó. No era posible nombrar a un nuevo miembro del jurado, ya que sólo los amigos más queridos del hombre muerto tenían competencia para dar una decisión. Los 11 supervivientes quedan, pues, encargados de hacer su informe, y se reúnen para ello en la habitación alta, lugar poblado de recuerdos y cargado de emoción. ¿Ha resucitado el hombre muerto? Solo uno de ellos afirma haberle visto. Los demás no tienen ningún elemento de juicio, sino es la tumba vacía y algunas referencias de testigos más bien confusas. Sus deliberaciones se interrumpen bruscamente cuando de pronto, a través de puertas cerradas, ven al hombre muerto que aparece en medio de ellos. Ya no hay dificultad. El veredicto solo puede ser uno. El que estaba muerto está vivo. Es nuestro Señor y nuestro Dios. Tal es el mensaje que difundirán al mundo. Pero entonces, tal vez después que se ha marchado, se les ocurre un nuevo pensamiento. No estaban todos. No había pleno cuando se presentó, porque uno de ellos, Tomás, se encontraba ausente por razones que no conocemos. Es una lástima, pero después de todo, no tiene demasiada importancia. Es difícil que Tomás se niegue a seguir el voto de la mayoría, contando con la afirmación de todos sus colegas, sin excepción. Cuando Tomás vuelve, todos le rodean con un grito lleno de confianza. «Hemos visto al Señor». Pero no habían contado con el interesado. Tomás, como sabemos por su historia, era leal a carta cabal. Él fue el primero en sugerir que debían ir todos y morir con su maestro. Pero era una de esas personas que siempre hacen preguntas inoportunas. Uno de esos hombres de cabeza dura, de piedra, podríamos decir, que tanto dan que hacer a los jurados y comisiones de toda índole, por negarse a aceptar las opiniones de la mayoría, a menos que ellos personalmente queden convencidos. Él, como los demás, ha sido elegido para ser testigo ocular, que personalmente garantice todos los acontecimientos de la vida de Jesús de Nazaret, y él no ha sido testigo de esta aparición en la habitación alta. No le sirve. ¿Cómo pueden estar seguros de que la persona que han visto era realmente el Maestro? ¿Cómo lo han comprobado? Hasta que no haya visto las señales de los clavos en sus manos, hasta que no haya puesto el dedo en las señales de los clavos y mi mano en su costado, no me haréis creer. Está fuera de duda que todo ello estuvo ordenado providencialmente, que había de ausentarse un apóstol y que éste había de ser Tomás, con su contumacia de perro de presa.
Nuestra fe, escribe San Gregorio, debe más a la falta de fe de Tomás que a la fidelidad de todos los demás apóstoles juntos. Por haber dudado Tomás, nuestro Señor, se apareció por segunda vez en aquella misma habitación. Por haber dudado Tomás, tuvieron el privilegio de ver y de tocar, si querían, las cicatrices indelebles del Calvario. Lo que vimos con nuestros ojos y contemplamos y palparon nuestras manos. Escribió San Juan muchos años después, inspirándose en aquella escena inolvidable. En un momento el veredicto del jurado se hizo unánime. Tomás pudo gritar con todos, Señor mío y Dios mío. Pero queda algo más. Tú has aprendido a creer, Tomás, porque me has visto. Bienaventurados aquellos que sin haberme visto han creído. Fue una gran cosa que Tomás dudara, por cuanto se refiere a nosotros. Pero en cuanto a él mismo, quedó lejos del ideal y perdió una oportunidad. Sin duda, se nos quiere hacer ver esto. Tomás faltó, aunque fuera en medida insignificante. Tenía frente a sí toda la historia de la vida de nuestro Señor y de su predicación. Contaba con el testimonio unánime de todos los demás, sus leales compañeros de armas, y sin embargo, por algún orgullo, cierta obstinación excesiva, tal vez algunos celos por haberse quedado fuera de aquel regalo que se les daba a los demás, no quiso dar su asentimiento. No quiero creerlo. Es posible misteriosamente retirar nuestro asentimiento por un acto de voluntad, pero debía haberse rendido. Nuestro Señor no se queja. Nuestro Señor no era como nosotros. No andaba después de su resurrección tratando de coger en falta a los demás y diciéndoles, ya os lo había dicho, sino que miraba hacia el futuro. Miraba a través de los siglos a personas como nosotros, que no tuvimos oportunidad de verle en su estado encarnado, y que sin embargo proclamamos, Señor mío y Dios mío. Y nos dice, ¡qué afortunados sois! Cuando comenzó su ministerio recordaréis que nos dio a conocer las 8 bienaventuranzas. Bienaventurados los pacíficos, los mansos, los misericordiosos. Y así sucesivamente. Y en aquel entonces, cuando se dispone a dejarnos para regresar al cielo, nos da una última bienaventuranza. Bienaventurados los que no han visto y sin embargo creen. El llamar a una persona bienaventurada es una manera de felicitación. Es como si hubiéramos adquirido algún tesoro o nos hubieran nombrado para algún honor. Somos afortunados, más afortunados y dichosos que Santo Tomás, porque él vio. A nuestro Señor, como sabemos, le gustaban las paradojas, y esta felicitación suya resulta bastante inesperada. Poco antes acaba de decir a sus apóstoles, ha habido muchos profetas y hombres justos que anhelaban ver lo que veis y nunca lo vieron. Mateo 13:17. Comprendemos muy bien que a este respecto dijera, bienaventurados son vuestros ojos. Ver a nuestro Señor en la carne, oír sus amables acentos, sentir el roce de su mano, qué oportunidad la de ellos que nosotros no hemos tenido. Pero esta no es su última palabra sobre el asunto, sino que señala a gentes como nosotros, para hacernos objeto de una felicitación especial. ¿Por qué no hemos visto? No, sino ¿por qué no habiendo visto hemos creído? La definición del cristiano está en la fe, y no en ninguna otra cosa. Cuando nuestra salvación estaba todavía en embrión, la Santísima Virgen fue saludada por su prima Isabel con estas palabras, bienaventurada tú que has creído. Lucas 1:45. Y a partir de entonces, a través de todo el Nuevo Testamento, la fe preside los acontecimientos importantes. Es que los cristianos somos en general víctimas de la credulidad, gente que creemos cualquier cosa, o somos personas de instintos críticos normales, que por un prejuicio sentimental nos apartamos por una vez de nuestros principios para consentir en creer en Jesucristo. Esto es lo que creen de nosotros algunos de nuestros vecinos. Dicen que les parece natural cuando el domingo de Pascua cae en el día de todos los tontos.
Pero nosotros no admitimos esta imputación en ninguna de las dos formas. Estamos dispuestos a sostener la verdad de la resurrección con una multitud de pruebas coincidentes, a defenderla como un hecho real, como un trozo de historia susceptible de comprobación. Entonces nos pregunta, ¿qué es ese don de la fe de que estáis hablando? ¿De qué puede servir? ¿Qué falta puede hacer, como no sea llenar un hueco, haceros creer algo que de lo contrario tendríais que admitir que es increíble? No hay nada de eso. La fe es un don que nos fortalece nuestra adhesión a una creencia que sabemos es verdadera, cuando nos sentimos tentados a olvidarla. Nuestras mentes no son máquinas electrónicas, sino instrumentos humanos, con las debilidades propias de la humanidad. Es cierto que la evidencia de nuestros sentidos y el acuerdo general de la opinión humana tienen cierta fuerza que impone la fe. Pero cuando las pruebas nos llegan de oídas, cuando una promesa o una advertencia o una certeza dependen de la palabra de otra persona, por buenas que sean las razones que tengamos para creerla, es posible que retiremos nuestra adhesión y digamos como Santo Tomás, no quiero creerlo. Nuestra fe, nos dice San Juan en la epístola de hoy, es el principio triunfante que vence al mundo. Primera de Juan 5:4. El mundo que nos rodea, tan hostil a todo instinto religioso, tan lleno de crueldad e hipocresía, tan sordo a la música de la eternidad, nos llena de desánimo, nos hace preguntarnos si vale la pena seguir luchando, y dentro de nosotros actúa la perpetua rebelión secreta de nuestra naturaleza contra el mandato de Dios, lo que hace que a veces medio temamos, medio esperemos que la cuerda habrá de romperse al fin, y nos convertiremos en materialistas como todos los demás. Si tan solo pudiéramos, nos decimos, comprobar alguna intervención de Dios en el curso de la historia, alguna respuesta indudable a nuestras oraciones dentro de nuestra propia vida, si pudiéramos ver, pero nuestro Señor dice, bienaventurados aquellos que sin haber visto han creído.